poder tener al resguardo y la salvaguarda de la información. Esto requiere que solamente tengamos espacio, mobiliario y equipo y personal preparado para esa transferencia documental que ya les iremos mostrando en una presentación también para que ustedes vean cuál es ese proceso que se va realizando. Dentro de estos procesos que se han ido creando, se han ido mejorando también, dado que no tenemos esas buenas prácticas archivísticas de la conservación y preservación de la documentación. Se podría decir que uno de nuestros atenuantes en las instituciones es que muchas veces tenemos mucha generación de documentos, de información valiosa, pero que desconocemos su contenido, dónde lo guardamos y cómo vamos a preservar la información para luego ser consultada o tener acceso al público, como lo mandata la Ley de Acceso a la Información Pública en su decreto 57/2008. Esto es fundamental para la institución y poder conocer cuál es ese trabajo que ustedes y nosotros realizamos dentro de la institución. Como ya habrán escuchado a mis antecesores, ya nos han informado que no estamos dentro de las instituciones de las oficinas centrales. Es por ello que estamos acá en la parte del naranjo para que ustedes conozcan un poco el proceso y cómo se ha ido manejando. Me gustaría preguntarle a compañeros si estamos viendo la presentación. Genial. Así les vamos mostrando y ustedes van teniendo de una vez sus procedimientos. Para ello les vamos a dejar primero con un pequeño video que les hemos preparado para que ustedes lo conozcan y luego iniciaremos precisamente con la presentación para que ustedes conozcan. Cualquier consulta o pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Gracias. El acceso a la información pública requiere de buenas prácticas en la gestión y administración contenida. Disculpen, en un momento les mostramos el video. Paciencia, que lo bueno tiene su precio de espera. Mientras tanto, les recuerdo que cualquier consulta o duda que ustedes tengan, nos la hacen saber a través del chat que tienen acceso o directamente también pueden comunicarse con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que es mariana.cabrera@cgplan.gov.gt. El acceso a la información pública requiere de buenas prácticas en la gestión y administración contenida en los archivos públicos. CGPLAN y su unidad de archivo general ha implementado normas y procedimientos internacionales que lo posicionan como referente obligado dentro de la administración pública. El Archivo General Max Jiménez Pinto lleva el nombre del primer secretario. Es la unidad técnica administrativa que tiene a su cargo la administración, custodia y tutela de los documentos inactivos de CGPLAN. Se encuentra ubicado en el condado El Naranjo, zona 4 de Misco, a 3 kilómetros de la sede central en la ciudad de Guatemala. Su habilitación es parte de las líneas de acción del Plan Estratégico Institucional, que coadyuva al fortalecimiento de las capacidades institucionales, sirviendo la información a tiempo y en condiciones seguras para su acceso. El Archivo General fue inaugurado oficialmente el 2 de agosto de 2011. Su personal especializado en ciencias de la información aplica normas internas que reglamentan la gestión institucional de los documentos, de tal manera que se aplican los requisitos de la norma ISO 15489 sobre gestión documental y valor probatorio de los documentos de archivo. Normas utilizadas en el Archivo General. ISAD-G, Norma Internacional de Descripción General de Archivos. Macrothesaurus, OCDE. Esta recoge términos de distintas materias vinculadas con el desarrollo económico, social y político. Tesauro de la UNESCO. Sirve para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información. Descripción. Incluye cuadros de clasificación, inventario de series, en formato digital y físico. Se etiqueta la caja
y se registra en inventarios. Reproducción. Conversión digital en máster. Normas ISO 19005-1 e ISO 32000-1. Norma Internacional 15-489, que sirve para gestión documental y valor probatorio de registros. El tesauro es una lista estructurada de conceptos destinados a representar de manera unificada el contenido de los documentos y de las consultas dentro de un sistema documental determinado, en este, el archivo. Labores especializadas que se realizan. En el Archivo General se desarrollan tareas específicas, tales como labores administrativas, elaboración de documentos propios del Archivo General, tales como informes, cronogramas, planificaciones, llenado de instrumentos descriptivos y o digitación, ingreso de información en base de datos, ingreso controlado de documentos y atención a usuarios. Labores técnicas archivísticas. Trabajo específico con los documentos de fondos documentales provenientes de las dependencias de SEGEPLAN. Labores formativas. El personal actualiza los conocimientos en materia archivística y asesora a las unidades o direcciones sobre la forma en que ha de remitirse la información al Archivo General. El personal del Archivo General aplica los siguientes procesos técnicos para la administración de los documentos. Asesorías en las transferencias de documentos. Estas son programadas con las subsecretarías, direcciones o unidades hacia el Archivo General. Se transfieren los documentos que han pasado por previa selección y valoración en las oficinas productoras. Solo son transferidos los documentos que están en fase inactiva y se acompañan cuidando la cadena de custodia administrativa que SEGEPLAN garantiza, al igual que el documento de relación de entrega. Como se establece en el Estándar Internacional de Manejo de Registros, ISO 15489, la dirección jurídica da fe pública de la transferencia. Procesos de tratamiento para la organización de documentos que ya han sido transferidos. Estos procedimientos son identificación, clasificación orgánica y funcional, usando las normas internacionales ISAD-G, ordenación e instalación. Los documentos son instalados en cajas de archivo colocadas en estanterías destinadas para tales fines. Reinstalación. Los documentos que por razón técnica o legal necesiten reinstalación en nuevas unidades, de cartapacio a caja de archivo, cambio de cajas o cambio de estanterías, limpieza mecánica y eliminación de grapas, clips o ganchos metálicos, fundas maltrechas, reinstalación, levantamiento de nuevos inventarios, colocación en las estanterías registrando su ubicación topográfica en los inventarios. Acceso a los usuarios. El archivo permite el acceso tal y como lo establece la Ley de Acceso a la Información, de los documentos cuya guarda y custodia han sido transferida a cargo de su personal. El tiempo para prestar dicho servicio es de 5 minutos, incluso para documentos que son de la segunda mitad del siglo XX. La gestión documental que coordina la unidad del Archivo General. El Archivo General de SEGEPLAN tiene a su cargo la tarea de contribuir en la gestión documental de las unidades administrativas que conforman la institución, con las que coordina labores y así se garantiza la información que se administra. Para ello se usa el Estándar Internacional de Manejo de Registros, teniendo presente la importancia de la autenticidad, confiabilidad, integridad y que puedan ser usables. Esta labor coloca a SEGEPLAN dentro de las primeras entidades del Estado en utilizar dicho estándar para sus documentos inactivos. El Archivo General ha iniciado su vida institucional con paso lento, pero garantizando en la actualidad la certeza de la administración eficiente de la información, contribuyendo a la transparencia. Con paso decidido, está construyendo una nueva cultura que resguarda con rigor la información pública de la cual es el garante, permitiendo así su democratización. Muy bien, muchas gracias por esa presentación. Esto permite que ustedes amplíen un poco sus conocimientos en cuanto a los requerimientos y necesidades que se han implementado en la unidad del Archivo General. Y para ello, pues les vamos a dar a conocer una pequeña presentación para que conozcan más de esta actividad que ustedes van a realizar en conjunto con la unidad del Archivo General y por qué es tan necesario, de utilidad y de un gran beneficio este trabajo archivístico.
Y para ello, pues le vamos a pedir acá al compañero que nos haga el favor de la siguiente presentación. Y vamos a iniciar conociendo un poco cuál es el concepto de archivo. Si ustedes estuviesen acá, les preguntaría específicamente cuál es el concepto de archivo para ustedes, cuál es ese requerimiento de la unidad del archivo y cómo conocemos el archivo como tal. Y para ello les he colocado un pequeño concepto de lo que es el archivo. El archivo tiene varios conceptos y según cómo lo vea cada uno de nosotros. Para nosotros, el archivo es un lugar donde se resguarda, se conserva y se preserva la información, pero también es de utilidad para la población la información que en ella se resguarda. También se dice que el archivo, iniciado en el 2009 con el proceso de implementación a requerimiento de nosotros mismos como empleados de la institución. Nosotros necesitamos poder consultar la información que dentro de esta institución se resguarda como son nuestros propios expedientes personales. En ellos se resguarda toda la información que se ha ido generando desde esa vida útil del documento cuando se ingresa a la institución en solicitud de una plaza que está disponible dentro de la Secretaría. En ese sentido es que se empieza a crear un expediente activo en la institución y llevará sus diferentes etapas, como la creación, por ejemplo, de nuestro contrato cuando nos han confirmado la presencia ya para poder laborar dentro de la institución. Eso se le llama la creación de documentos y la iniciación de la documentación en fase activa. Ese es el procedimiento que nuestros expedientes o documentos van a ir generando cada día. Y para ello también vamos a conocer que un documento lo que nos da es un testimonio de lo que en ella se relata. Es decir, un documento nos da a conocer a nosotros qué es lo que estamos solicitando. Un trámite de una compra, una consulta de información, una ampliación de vacaciones, un retiro voluntario o inclusive la parte cuando nos felicitan dentro de la institución por haber realizado un buen trabajo. Esto va dentro de nuestros expedientes. Se dice que un archivo es un conjunto orgánico donde se producen documentos. Eso lo hacemos nosotros todos los días. Desde que llegamos a la oficina, creamos documentos que nos han solicitado, como por ejemplo son los oficios, los memos, las actas, inclusive aquel tipo de información que se solicita cuando cada uno de nosotros necesita estar en otro lugar y para ello se llenan los diferentes formularios como transportes, solicitudes de viáticos, inclusive solicitudes de insumos para nuestro trabajo diario, pues eso es la creación de documentos que se producen también dentro de la institución. Ya veremos que cada uno de esos documentos tiene un valor, que ya les iré contando lo valioso de ese trabajo que ustedes realizan. También se dice que un documento de archivo es producido por una persona en colectivo o una persona individual y que puede ser producido por diferentes personas, ya sea en lo público o en lo privado, que también aplica para la parte de los archivos familiares en Guatemala. Es decir, toda aquella documentación que se genera todos los días tiene un sentido, el por qué se realiza y da un testimonio de esa actividad. Lo realizamos a través de una función específica de nuestras actividades dentro de la institución. Cada uno de nosotros conoce cuál es nuestra función porque así lo mandata el ROI. Significa que para nosotros tenemos una puntualidad en cuanto a nuestro trabajo y debemos respetar esa jerarquía en cuanto a las funciones que se realizan. Y la razón es muy importante porque muchas veces nos toca firmar documentos que nosotros, algunas veces lo hacemos porque no tenemos a alguien más, pero también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras funciones dentro del ROI y dentro de ese manual de funciones de cada uno de nosotros. Y la razón es importante, ya lo veremos también, el por qué no podemos a veces obtener o tomar esas decisiones sin tener el visto bueno de nuestros jefes inmediatos. Para eso es que nosotros trabajamos también con el organigrama institucional funcional. Aplicamos ese tipo de normativas para poder describir la información. En otro concepto de archivo se dice que también se hace referencia como un archivo al lugar específicamente físico, es decir, el lugar donde está ubicado el archivo y ahí encontraremos, pues ya lo que ustedes han visto, la parte de estanterías, cajas, muebles, específicamente para poder resguardar la documentación que hemos ido generando. Hemos visto que sus antecedentes de la Secretaría datan de 1954. En tal sentido es que tenemos documentación en el Archivo General resguardados desde 1968, para que ustedes puedan consultar o ver cómo ha sido también esa evolución de la documentación que se ha ido generando y los diferentes soportes de papel en ese sentido. En ese sentido es que vamos trabajando con lo que primero nos mandata en Guatemala, que es la Constitución Política de la República de Guatemala.
Porque para algunos como nosotros podríamos pensar el por qué la necesidad de realizar buenas prácticas archivísticas en una institución, pues si no tenemos ningún beneficio, si no vemos cuál es ese trabajo adicional que nosotros realizamos todos los días o cuál va a ser ese beneficio que a la larga, pues nosotros mismos vamos a estar pues más agradecidos cuando busquemos algún tipo de información. Y esto nos lo mandata la Constitución de la República de Guatemala, específicamente en sus artículos 29, 30 y 31, donde mandata que todas las instituciones del Estado cuenten con un lugar físicamente, con personal, con todas las herramientas y todos los muebles para poder crear la unidad del archivo general. Veremos también cómo la Ley de Acceso a la Información Pública en su decreto 57-2008 coadyuva a este proceso a través de ese procedimiento de la creación y resguarda de la documentación y cómo también algunas otras leyes hacen ese soporte a la creación y manutención, por así decirlo, del archivo general. Para todos aquellos que en algún momento han pensado que la documentación que se genera todos los días es demasiado el volumen, pues la misma Constitución nos mandata en su artículo 155 que se debe de resguardar, preservar, conservar y de acceso a información, es en su artículo 155. Los documentos tienen un valor probatorio en la parte valor primario y en valor secundario, en la parte legal, administrativa, jurídico, penal, técnico, cultural y científico. En su artículo 155 mandata que son por responsabilidad 20 años de resguardo de la documentación. Más adelante veremos cómo otra ley coadyuva a ese proceso y donde estos 20 años quedan muy cortos cuando se ve la necesidad de resguardar la documentación por más tiempo. En ese sentido es que vamos a empezar a pensar qué tenemos en el archivo. ¿Qué tengo en el archivo? ¿Qué tipo de documentos tenemos en el archivo? Y eso solamente lo conocen ustedes y nosotros que realizamos los documentos todos los días. Nosotros que trabajamos con la documentación conocemos cuáles son esos documentos que se crean en nuestra institución, en nuestra dirección, en nuestra subsecretaría o directamente qué es lo que trabajamos todos los días con los documentos. Es importante conocer también qué cantidades de documentos tengo en mi institución o en mi oficina o incluso en mi escritorio o debajo de mi escritorio, porque es muy común encontrar a muchos colegas con la documentación pues casi que a sus espaldas, debajo del escritorio, inclusive, ya verán ustedes en las imágenes, que en los servicios sanitarios. Esto es algo que en su momento perjudica la conservación y preservación de la información. ¿Cómo se guarda la documentación? Pues ya les iremos mostrando también que hay diferentes formas de resguardar la documentación, dado que cada documento requiere un proceso diferente para poder ser guardado, conservado y preservado la documentación. ¿Cuánto tiempo se guarda? Hemos iniciado con la parte que nos mandata la Constitución en su artículo 155, que dice que se guarda por 20 años. Ahí tenemos pues, la respuesta a cuánto tiempo vamos a guardar la documentación. ¿Cómo se va a guardar? Pues ya vamos a ver que vamos a necesitar organizar la información, pero sobre todo clasificar la información. ¿Cómo la vamos a clasificar? Conociendo nuestros documentos que han sido y son y están siendo producidos, conocer qué tenemos como fondo acumulado, es decir, todo lo que tenemos en cajas plásticas, en bolsas, debajo de un escritorio, en los pasillos, debajo de las gradas, porque cualquier lugar es bueno para guardar documentos, pero ninguno de esos lugares es el adecuado para guardar la documentación. El cómo se guarda, ya les mostraremos a ustedes la técnica para poderlos desarrollar. Tenemos que hacer valoración y esas valoraciones pues tienen características que son los valores primarios y secundarios que les había comentado. ¿Cómo vamos a saber cuál es un valor primario? Ese es un trabajo que nosotros realizamos pero que muchas veces desconocemos todos los días. Uno de sus valores primarios es cuando creamos, por ejemplo, un acta de toma de posesión o un acta que permite identificar y que ya sabemos que ese documento es que da un testimonio de la actividad que se está realizando. Esa acta nos da a conocer a la persona o la situación o el asunto en que se está trabajando o se está solicitando o se está resolviendo, la fecha en que ha sido creado el documento y quiénes son quienes autentifican ese documento, es decir, las rúbricas de las personas que firman ese tipo de acta o de contrato. Ese es un valor primario que a pesar de que pasen 100 años, tendrá ese valor históricamente porque no se podrá desechar, no se podrá eliminar y es parte importante también de su expediente personal.
Si perdemos esa parte tan eficiente y tan importante para nosotros, no tendremos cómo demostrar que hemos laborado para una institución y que luego no podremos constatar nuestros años para poder jubilarnos o poder cambiarnos a otra institución. Eso es parte de los valores primarios. ¿Cuál es un valor secundario? Todo aquello que ha tenido, por ejemplo, esa misma acta, pero que ya no es de utilidad todos los días. Esa misma acta puede tener el mismo valor secundario, pero que va a ser consultado probablemente una vez al año, cada 2 años o probablemente nunca. Eso no significa que como nunca se va a revisar o nunca se va a consultar, pues la podemos tirar o la podemos eliminar. Con eso hay que tener mucho cuidado porque también las leyes hacen ese procedimiento de sanciones a las personas que hacen o se toman esa autoridad de desechar documentos en ese sentido. La segunda parte es cómo vamos a clasificar. Bien, cada cosa va a su lugar. Ya hemos visto nosotros que no podemos confundir los documentos. Tenemos que saber quién los produce, que ya lo tenemos claro, pero ahora tenemos que saber cómo lo vamos a resguardar. Por un lado es que vamos a crear toda la parte de los oficios que nosotros emitimos como institución y por otro lado todos los oficios que recibimos como solicitudes fuera de la institución. A lo interno vamos a organizar oficios, memos, actas, expedientes o proyectos del año fiscal. Pero por lo general, como vemos en las imágenes, nosotros no tenemos ese control dentro de la institución. Lo tenemos resguardado según nuestro criterio, que pueden ser bolsas plásticas, colocadas con masking, con pitas o con lazos, en cartapacios, que permite resguardar la información para su consulta en ese momento, pero no para la parte de conservación y preservación a largo plazo como nos mandata la Constitución. En ese sentido es que no vamos a confundir una solicitud, por ejemplo, de un acceso a la información pública con lo que nosotros estamos refiriendo de un acta. Si así lo mandata la solicitud y la respuesta, pues lo haremos de esa manera. Pero no podemos confundir los documentos con oficios y memos si no tienen ninguna vinculación. No podemos confundir, por ejemplo, los años fiscales del 2008 o de 1975 con un expediente o un documento que se haya creado el año pasado. Tenemos que ser muy concisos y muy claros en cómo resguardar la documentación y cómo clasificarla desde el momento en que se pasa a la fase inactiva. Es decir, esa fase inactiva cuando ya no se va a consultar, ya no va a ser de utilidad todos los días, pero tiene ese valor primario y ese valor secundario. Luego, ¿cómo lo vamos a ordenar? Hay muchas formas de ordenar en la parte archivística. Está alfabéticamente, numéricamente, cronológicamente, también topográficamente, pero la parte más importante de clasificar la información es por el asunto. Cuando nosotros clasificamos por asunto es más fácil tener en mente cuál ha sido la información que se ha ido generando y cuáles han sido los procedimientos en respuesta a esa solicitud. Para ello les mostraremos en la parte práctica cómo se realiza el procedimiento de la clasificación y cómo debemos describir la información. ¿Vamos a describir la información? Pues lo vamos a hacer por asunto, ya lo hemos dicho. En este caso vamos a suponer que vamos a utilizar a la institución del Ministerio de Agricultura y eso nos va a permitir a nosotros identificar una información que viene fuera de la institución y le vamos a ir agregando de una vez toda aquella información que se ha ido requiriendo y sus respuestas continuas. ¿Qué tenemos? Pues ya sabemos que tenemos que dimensionar qué volumen de documentos tenemos en los archivos o en nuestras oficinas. ¿Cuánta documentación tenemos de años acumulados, de fondos acumulados? No son ni documentos muertos ni archivos muertos porque eso no existe. Existen documentos en fase inactiva o en fase que ya no han sido de utilidad o no están siendo de utilidad. Por ejemplo, vemos muchas veces que tenemos las boletas adjuntadas a los informes que nos entregan en la Secretaría. Eso significa que hay que realizar un proceso y que también va a tener mucho más espacio físicamente cuando archivamos en cartapacios o en LATES o en cajas plásticas o engargolamos los documentos o también cuando hacemos la parte de encuadernar los documentos. Debemos conocer cuánta documentación tiene nuestra oficina, cuánta documentación tenemos y de qué años va la documentación. Esto nos permite a nosotros cuantificar en el archivo el espacio físico que vamos a poderles brindar a ustedes cuando realicemos esa transferencia documental. ¿Cuánto espacio físico tenemos para poderles aceptar a ustedes, por decirles, pues 300 cajas dentro de 3 meses?
¿Cuántas cajas podemos recibirles a ustedes en metros lineales dentro de un año que probablemente pueda ser hasta 3.000 cajas? Porque la documentación, cuando se realiza el proceso técnico, pues va creando y va necesitando más espacios físicos para poder tener ese volumen de documentos. Eso significa que también en el archivo tenemos que prepararnos con espacios físicos, con herramientas que permita, como lo son los insumos, para poder entregarles a ustedes y que realicen ese trabajo de buenas prácticas archivísticas y que tengamos estanterías adecuadas para poder recibir ese volumen de documentos. Cuando hablamos de documentos, ¿de quiénes son? Pues obviamente nosotros solamente trabajamos con la documentación que pertenece a la Secretaría. Eso significa que es más fácil controlar el volumen de documentos y conocer qué es lo que producimos diariamente. ¿Cómo lo producimos? Pues ya hemos visto que lo imprimimos o que muchas veces recibimos la documentación en diferentes soportes, como ya puede ser un engargolado, o puede ser un empastado, o puede ser, hoy normalmente estamos trabajando con las nuevas tecnologías y permite recibir la documentación en una USB o en un disco. Esto también es otro proceso que nosotros en el archivo tenemos que mostrarles para que vean cuál es la necesidad de ese tipo de soporte. Las nuevas tecnologías hoy en día permiten avanzar y tener este tipo de reuniones como la que tenemos ahorita, pero para la parte de archivo es fundamental conocer que para lo que mandata la Constitución y muchas más leyes es necesario tener el soporte papel. Para muchos de nosotros es muy importante tener ese conocimiento porque es decir, tenemos ya la parte digital, es decir, ni siquiera una buena conversión análogo-digital, sino un escaneado que no permite muchas veces la visualización o la utilidad de la información. Entonces, cuando se hace ese procedimiento, no significa que vamos a eliminar el documento, no significa que podemos mandarlo a la piñata o regalarlo al vecino o llevarlo para otro tipo de utilidad. La documentación debe resguardarse así esté en proceso digital. Es decir, que no podemos desechar la información porque ya vimos que tiene un valor probatorio de 100 años. Hemos visto que tenemos que guardar ese lugar de referencia de la información porque tiene un valor agregado como es el lugar probatorio, el lugar y la información de ese lugar donde se ha creado el documento. Y para ello es que producimos las relaciones de entrega. Eso nos permite a nosotros identificar qué es lo que ustedes van a emitir o van a trasladar al archivo general. Nos permite a nosotros conocer también esa parte necesaria para poder realizar procesos técnicos. Las buenas prácticas archivísticas nos permiten a nosotros conservar, preservar, salvaguardar y dar disponibilidad a la información, pero también veremos que esta parte de la bioseguridad es muy necesaria para nosotros cuando realizamos el proceso técnico. Hoy en día no se trabaja solamente por el tema de la pandemia, sino porque en los archivos, bibliotecas, centros de documentación, es necesario trabajar la parte de bioseguridad del personal. Estamos expuestos cuando trabajamos con documentos que tienen ácaros, que tienen hongos, tienen bacterias, tienen bichos. Muchas veces encontramos que han pasado sobre los documentos, pues a los ratas o cucarachas, y nosotros sin saber tomamos los documentos y los empezamos a manipular sin la debida precaución de utilizar guantes, una mascarilla y algo que nos cubra la parte de la piel, es decir, una bata o algún otro, pues una camisa puede ser que no estemos utilizando diariamente para cubrir nuestro cuerpo. Y las razones son muchas. Podemos infectarnos a través de la mala manipulación de los documentos, pero también podemos ser alérgicos a los documentos o a ese tipo de ácaros y no lo conocemos, no sabemos que estamos expuestos a esto. La razón es porque como nunca hemos trabajado con la documentación, pues no sabemos cuál va a ser la reacción de nuestro cuerpo cuando empecemos a trabajar los documentos. Otra mala práctica que muchas veces realizamos es que ahorita no se puede, pero antes o cuando se puede es que nos gusta llevar nuestros dedos a la boca, llenarlos de saliva y tomar el documento. De esa manera contaminamos el documento y nos contaminamos nosotros muchas veces por las heces fecales que dejan los insectos o los bichos en los documentos. Cuando a ustedes les corresponda utilizar o verificar qué tipos de fondos documentales tengan y en qué condiciones están, se darán cuenta que tendrán óxido, tendrán foxing, tendrán manchas, podrán tener polvo, inclusive van a tener óxido y van a poder ver esa dimensión de los ácaros y esa necesidad de poder resguardar la documentación en buen sentido. Para ello es que el archivo les provee de algunos insumos, no de todos los insumos como deberíamos de tener.
Por ejemplo, debemos cubrir nuestro cabello, parte fundamental porque siempre tocamos cualquier parte de nuestro cuerpo cuando realizamos proceso técnico. Esto significa que los ácaros, hongos o bichos que tenga el documento lo dejamos colocado en nuestra piel y por ello es que algunas veces vemos que tenemos ronchas o tenemos alguna especie de picazón en la piel porque no sabemos cuál había sido el determinante para poder decir que el documento estaba con algún tipo de ácaro y nosotros pues lo llevamos a nuestra piel sin ese mayor cuidado. Por ello es que es necesario la parte de cuidar nuestro cabello y de cubrir inclusive nuestros oídos para que no ingresen por ahí los bichos. Necesitamos cubrir nuestros ojos para que esos ácaros o esos hongos tampoco ingresen por la vista. Las mascarillas hoy en día son muy utilizadas, pero también debemos de saber qué tipo de mascarilla vamos a utilizar en el archivo. Por lo general estamos utilizando una mascarilla que tiene una doble capa, pero no es la parte fundamental para los procesos técnicos de archivo. Necesitamos tener mascarillas adecuadas que son las N95 o ahora son las FN95, que nos permiten a nosotros ese trabajo de cuidar nuestra respiración y no enfermar de los pulmones. Es necesario cubrir nuestra piel y con ello lo podemos realizar a través de una bata. Los guantes que son necesarios cada vez que realicemos procesos técnicos. Veremos esa suciedad en cuanto al polvo o al contaminante de los vehículos, que muchas veces queda el smog y eso permite también que los documentos se deterioren. Inclusive, como ya hemos dicho, que algunas veces nuestros documentos han sido guardados en los servicios sanitarios, pues algunas veces tenemos algunos inconvenientes con los documentos. Es ahí donde les decimos que no hay necesidad de tomar el documento sin guantes y mucho menos tener los alimentos cerca porque eso también perjudica a la documentación. Eso va a permitir que el trabajo de nosotros sea más efectivo y el de ustedes sea la parte de cuidar la bioseguridad del personal. Hemos visto que esa necesidad de cuidar al personal y al documento, pues no solamente la parte física, sino también esos agentes de deterioro que tienen los documentos. La acidez de los documentos es producido a través de esas malas tintas que utilizamos para la impresión de los documentos. La calidad de las hojas que utilizamos para y poder tener la información y que luego se va a ser guardada o transferida a la unidad del archivo general o probablemente nunca va a ser transferida a la unidad del archivo general, pero eso es un detonante para la conservación de los documentos. El calor es otro factor muy importante que nosotros debemos conocer. Si tenemos demasiado calor en nuestros lugares de archivo o donde guardamos la documentación, llegamos a tener una especie pastosa de los documentos que también deteriora la información y los documentos. Hoy en día que estamos en la parte del invierno tenemos la humedad, otro factor que hace que la documentación se deteriore y se rompa o se pierda la información porque las tintas dan a correr como tal y se desaparece la información. El documento muchas veces se puede salvar, pero no es lo que salvamos, es el papel. Lo que salvamos es la documentación, pero más que todo la información de ese testimonio de la actividad que se realiza en las instituciones y de lo que ustedes realizan todos los días. Y con ello es que muchas veces les pedimos no colocar los documentos cerca de las pilas, cerca de los servicios sanitarios o cuando las colocan en un segundo nivel, verificar que las terrazas o los techos no tengan fugas para que no vayamos a deteriorar también el documento. La luz debe ser adecuada para poder conservar la documentación. Tiene que ser una luz que permita tener esa conservación y preservación para poder medir la temperatura, es decir, la humedad y el calor que tienen los depósitos documentales para su conservación. La manipulación ya hemos dicho que es muy importante, no llevarnos los dedos a la boca con saliva y poder manipularlos, no tener los alimentos cerca para poder ser manipulados los documentos cuando estamos trabajando. Que si más de una persona lo manipula, tenemos que limpiar el documento para poder ser conservado y preservado. Todo lo que ustedes nos vayan a trasladar al archivo general tendrá que tener un postproceso cuando esté acá para que podamos visualizar cuál ha sido el trabajo, pero también volver a aplicar nuevas alternativas para que el documento no sufra esa destrucción inmediata. Añadimos a eso por los bichos que por lo general conocemos nosotros, como lo son las arañas, los piojos, las pulgas, porque sí los hay en los archivos. Hay archivos que son tan antiguos que nunca han sido revisados o están colocados en cajas plásticas y que cuando se apertura la caja tienen un mal olor.
la documentación ha hecho que sus mezclas pues tengan ese mal olor como tal y eso perjudique también a la institución y a la persona como tal. La siguiente, porfis. Los agentes deteriorantes ya se los he comentado, así que les dejo allí para que ustedes los visualicen y los lean. Otro de los factores fundamentales que les he comentado es que a veces no tenemos el espacio y en algunos lugares los han guardado dentro de los servicios sanitarios. Pero también me permito decirles que utilizamos cualquier lugar para guardar y también utilizamos, por ejemplo, los costales, cajas plásticas, bolsas, lo que nos encontremos o lo que algún compañero nos haga el favor de regalarnos de su casa, sin tener el cuidado de la limpieza de el instrumento o el lugar donde se va a colocar la información también. Entonces, eso también es parte del contaminante. Nos gusta etiquetar las portadas de los cartapacios con colores súper fosforescentes o colocarles masking, porque eso va a permitir que toda la documentación pues, no se deteriore y no se pierda. Sin embargo, esa es parte también de la destrucción que nosotros cometemos cuando realizamos el proceso técnico como tal. Es necesario realizar los procesos adecuados para poder conservar y preservar la información como debe de ser. ¿Qué tenemos en nuestras oficinas? Pues tenemos de todo. Información en diferentes soportes, de mala calidad, de buena calidad, algunos más eficientes, otros no tan eficientes, como por ejemplo cómo recuperar información cuando viene en un formato distinto al que conocemos que es el soporte papel. Tenemos que identificar si es un CD o una USB, si la información va a lo interno para poder ser visualizada y lamentablemente tenemos que imprimir nuevamente la información para poder ser trasladada al archivo general. Otra de las razones fundamentales que lo hacemos y lo requerimos es porque las leyes en Guatemala hasta ahora requieren el soporte papel para cualquier litigio que se tenga dentro de la institución o fuera de la institución. Por esa razón es que no podemos ir con el señor juez y decirle, miren, esta USB o en este disco o en esta memoria externa, yo traigo la información que representa que yo estoy libre pues, de cualquier cosa. Acá en Guatemala todavía se requiere esa parte del soporte papel. Por lo tanto, debemos de guardar la información en ese sentido. Como malas prácticas, también realizamos en la parte del proceso de separar los documentos cuando llegan a la institución. Es decir, viene un CD adjuntado a un engargolado, a un empastado y los separamos, porque para nosotros es más fácil guardar en una caja todos los CDs o todos los disquetes o todas las fotografías o los mapas o planos y guardamos por otro lado la información como lo son informes, memorias o planos, pero a la larga el detalle es que estamos desvinculando la información y eso hace que la información pierda su valor probatorio. Sabemos que pertenece a una institución, sí, pero no pertenece al lugar donde ha sido producida toda la información. Por lo tanto, les pedimos que la información no la separen, déjenla en su lugar con los mismos insumos para que puedan ser consultados en su momento. Esto nos va a permitir a nosotros demostrarles cómo deben de realizar también el proceso técnico de cada uno de ellos. Es por eso que al principio decíamos, cada cosa a su lugar, cómo lo organizamos y cómo lo clasificamos. Algunas veces tenemos documentación tan antigua que no sabemos dónde iniciar y para ello tenemos que retroceder con nuestros antecedentes. Es decir, vamos a investigar nosotros a qué se dedica la dirección, qué hacemos en la dirección o en la institución para poder conocer dónde vamos a colocar la información que vamos encontrando. Porque muchas veces no solamente tenemos información de nuestra unidad o de nuestro lugar de trabajo, tenemos información de otras direcciones y eso se permite a través de organizar, clasificar y describir la información y que podamos tener esas buenas prácticas archivísticas también. En ese sentido es que también se les pide que cuando vayan a empastar documentos no lo hagan, no lo hagan. Eso perjudica muchísimo la documentación y su acceso también a la información es fatal para nosotros, porque luego no tenemos cómo poder reproducir la información. Y cuando ustedes quieran prestar algún documento, tenemos que prestarles todo el documento en sí. Y ya veremos cómo la ley también permite ese tipo de préstamos, pero también sanciona cuando no se hace el trabajo que corresponde.
A esto nos llevan las buenas prácticas archivísticas y para ello daremos inicio con lo que son la parte segunda de esas leyes que coadyuvan el proceso en los archivos, como por ejemplo el Reglamento Orgánico Interno de esta institución. Es decir, lo que nosotros les estamos contando no es que querramos que los obliguemos o que tengamos las ganas de ponerles más trabajo adicional, sino que es parte de esa función que nosotros desarrollamos. Probablemente alguien diga, pero es que a mí cuando me contrataron no me avisaron que tenía que hacer el trabajo archivístico, pero este es un trabajo que va desde el despacho superior hasta las personas que trabajan en la parte de mantenimiento, inclusive transporte, para que ellos puedan realizar el proceso técnico y las buenas prácticas de su gestión documental. Esto va inmerso dentro de las responsabilidades de nuestras actividades diarias. Por eso existe dentro de nuestras funciones y otros. Y ese otros es muy amplio. Para ello es que también tenemos que ser muy conscientes cuando realizamos ese proceso. Hemos dicho que tenemos documentos desde 1968, o sea que ya tenemos documentos de una buena parte como historia institucional. Y para ello la ley lo permite y lo conserva como la Ley de Patrimonio Documental. Eso permite que todos los documentos tengan esa antigüedad para algunos, pero ese valor cultural, científico, que permite que los documentos sean consultados a través de la historia. Es decir, que esas nóminas de 1968 todavía las podemos consultar en un soporte papel. Quizás no el más adecuado en su momento, pero sí de utilidad para que muchos de nuestros colegas se puedan jubilar hoy en día. ¿Qué otra parte tenemos en esta situación? Pues para muchos de ustedes que trabajan con la parte contable, tenemos la ley o la Contraloría General de Cuentas. Esto permite que la Contraloría fiscalice, gestione, analice y dé seguimiento a lo que realizamos como institución de lo que nos mandata. Habíamos visto al principio que habían documentos que se podían guardar por 20 años según la Constitución en su artículo 155. Pero acá viene a contribuir la ley de glosa, que eso permite que toda la documentación contable o fiscal no se pueda tirar jamás. La razón es porque hemos dicho, si tenemos documentos de 1968 y todavía tenemos compañeros que vienen al archivo a buscar documentos, es porque la ley ahora ya mandata que se deben de conservar de por vida. Porque tenemos personas que van a consultar la información o familiares que van a venir a buscar información. Y la ley más reciente que tenemos y que se puede adjudicar a este trabajo de buenas prácticas archivísticas es la Ley contra la Corrupción. Eso permite el buen gobierno y la buena gestión documental para poder trabajar en ese sentido. En ese sentido es que nosotros decimos que la documentación lleva un proceso. Tenemos que planificar qué es lo que vamos a trasladar. El qué, el cómo y cuánto tengo lo vamos a planificar a través de un cronograma con el apoyo de sus directores o sus jefes inmediatos, con el personal que trabaja en cada una de las áreas y que ha producido toda la documentación. Ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros desde nuestras oficinas porque somos nosotros quienes nos conocemos qué hemos producido, cómo lo tenemos, en dónde lo tenemos y cómo le vamos a dar respuesta para esa transferencia documental. Aplicaremos las normativas, por ejemplo, el manual, tenemos un instructivo de cómo trabajar esa productividad y esos documentos o esos fondos acumulados que tenemos ahí guardados desde hace más de 10 años, que por lo general en esa producción de información o de documentos que dan un testimonio, solo deberíamos de tener en nuestras instituciones de 2 años atrás. Todo lo demás ya debería de ser parte de esos fondos documentales en el archivo o los depósitos del archivo. ¿Cómo vamos a controlar una gestión documental? Ya hemos dicho que hoy en día la tecnología nos permite trasladar la información en un formato digital o diferente a un soporte papel, pero también hemos visto las consecuencias. Veremos más adelante cómo la Ley de Acceso a la Información Pública nos mandata que no podemos hacer ese negocio de tirar la documentación o eliminarla porque se le llamaría abuso de autoridad, según nos indica la Constitución y la Ley de Transparencia Documental. ¿Vamos a organizar documentos? Por supuesto que los vamos a organizar. Probablemente ese es un proceso que nos va a llevar más de 3 meses. Algunos los lleva hasta 1 año realizar el proceso, pero las buenas prácticas archivísticas también incluyen que podamos realizar ese proceso desde el momento en que creamos el documento. Es decir, si hoy tenemos 2 solicitudes de información,
Pues darle seguimiento. Cuando finalice su proceso, ya hemos visto que va a la parte inactiva. Eso va a permitir que vayamos incrementando los procesos y que vayamos organizando la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo hemos dicho. Orgánicamente, funcionalmente, pero también topográficamente, por asuntos y en orden alfabético cronológico. Cuando ya tengamos todo ese procedimiento, ya hemos visualizado la documentación, hemos cotejado la documentación y vamos a ver qué es lo que vamos a realizar o mandar al archivo, que la palabra correcta es transferencia documental. Una transferencia documental nos permite a nosotros visualizar la documentación, cuantificar los espacios que tenemos y qué trabajo vamos a realizar dentro de esa transferencia documental que ustedes van a realizar en su momento. Lo requerimos y lo necesitamos porque tenemos que tener el documento a disposición de ustedes cuando lo soliciten. Eso significa que cuando ustedes vuelvan a pedir algo, el archivo es el responsable ya de conservar, preservar, salvaguardar toda la documentación a través de las buenas prácticas y a través de los jefes inmediatos, porque los jefes inmediatos son quienes apoyan y contribuyen a este trabajo. En este caso, la dirección o la unidad del archivo general pertenece a la dirección administrativa. Quien es el garante de que ustedes y nosotros tengamos todo este tipo de información disponible, no solamente para la institución, sino para las consultas que tengamos posteriormente. Eso permite que nosotros podamos hacer la parte de valorización de los documentos a través de lo que hemos ido conversando, que son los contratos, los decretos, resoluciones, órdenes de pago, es decir, las planillas que no podemos eliminar jamás, programas, por ejemplo, los programas ocupacionales de salud, y cómo a nosotros nos gusta resguardar toda la documentación, pues en diferentes formatos. El archivo tiene diferentes ciclos, o los documentos, mejor dicho, tienen diferentes ciclos. La parte activa, que hemos dicho, se crea el documento, es documento único, no se vuelve a repetir, tiene un valor probatorio, un valor testimonial, y luego la parte semiactivo, es decir, cuando ya no va a ser consultado. La parte inactiva es cuando ya va a ser transferido al archivo general y va a ser parte y responsabilidad de su personal, de su dirección, el resguardar la documentación a través de esos valores administrativos, legales, contables y fiscales que ya nos pide la Contraloría. Ya hemos dicho que dentro de esas buenas prácticas archivísticas tenemos que hacerlo primero. Es clasificar todo lo que tenemos guardado o resguardado en nuestros lugares de trabajo. Tenemos que conocer qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y qué es lo que vamos a enviar al archivo. Ojo con esto, que no toda la información viene muchas veces hacia el archivo. Como por ejemplo, los libros no vienen al archivo. Para eso hay otro lugar adecuado para su conservación. El archivo recibe toda aquella documentación que se ha ido generando de sus actividades durante una gestión o durante los años fiscales que se ha trabajado. Ordenación por asunto. Por favor, organicemos la información por asunto. ¿Qué recibimos? La continuidad de respuestas y al finalizar el proceso es documentación inactiva. Necesitamos realizar procesos técnicos como la limpieza, que es retirar grapas, por ejemplo, fundas en plástico, o que les encanta muchas veces colocar toda la información en diferentes soportes y que muchas veces no conocemos. Otra parte fundamental de la limpieza, ya lo hemos dicho, son los ácaros y los hongos, que por lo tanto en el archivo, cuando realizamos el postproceso, tenemos que limpiar nuevamente. Para ello utilizamos una aspiradora que nos permite quitar todos aquellos ácaros y hongos que todavía hubiesen quedado en el documento, y a eso le llamamos una limpieza de documentos al vacío y que lleva otro proceso como parte de. También nos permite realizar esa limpieza mecánica cuando se hace o se realiza la conversión análogo-digital, que para eso también serán otros procedimientos que nosotros debemos de conocer y saber cómo tener el formato digital, pero sobre todo la migración de la información para que pueda ser consultada en su momento. Si no tenemos formatos adecuados de migración en formato digital, no vamos a poder visualizar la información. Acá contribuye la Ley de Acceso a la Información Pública en su decreto 57/2008, que nos mandata que los archivos deben de preservar su documentación, y con ello contribuye también el Código Civil y el Código Penal, donde ninguno de nosotros tiene la potestad de tirar los documentos, destruirlos, romperlos o desaparecerlos. La ley mandata que si hacemos esa parte, nos toca pagar multa o nos toca a veces ir a la cárcel por ese mal manejo de la información o desaparición de la información dentro de las instituciones.
También mandata que los archivos, como lo dice la Constitución, que tenemos que resguardar todos los expedientes personales, porque eso mandata que tiene que estar pues, de vida útil casi que de 100 años o mucho más. Por lo tanto, el habeas data en su artículo 30 permite a todos nosotros como ciudadanos o como personas que somos dueños de la información de nuestro propio expediente, poder venir y consultar de lo que los archivos o las instituciones tengan de nosotros en documentos o impresos o digitales de nosotros mismos como trabajadores. El habeas data permite que todos nosotros nos aboquemos y podamos buscar la información para que podamos tener respuesta a esos años de jubilación o a los pagos que contribuye la ley como tal. Ya hemos dicho que el proceso de clasificación permite identificar, agrupar y sistematizar todos nuestros procesos como tal. Esas son buenas prácticas que van desde la persona que es el director hasta todo el entero del personal que está trabajando directamente con la información. Hemos visto cómo la documentación ha ido generando y ha ido aumentando pues en diferentes volúmenes, en diferentes formatos y que muchas veces nosotros iniciamos los procesos de archivo, pero nunca finalizamos. Y uno de los problemas que nosotros hemos encontrado es la saturación de información en los diferentes lugares. Estamos destruyendo información muy valiosa y estamos entregando insumos que muchas veces no lo vemos devuelto en esa transferencia documental. Nosotros, Comunidad del Archivo General, a través de la Dirección Administrativa, les proveemos de los insumos, pero lo que les pedimos es utilizar los insumos. Si no los van a utilizar, por favor, no los soliciten. Hay más personas que necesitan los insumos y nosotros solo hacemos unas compras anuales, es decir, que hacemos una planificación para saber cuánto de insumos se nos va a ir en ese lapso de año. Lo recordamos o lo decimos porque hemos visto en muchos lugares donde la información la preparan, la analizan, hacen todo el proceso y luego la dejan en cajas guardadas en cualquier lugar. Entonces les pedimos que cuando utilicen o les llevemos los insumos o vengan a traer insumos al archivo, los hagan y los utilicen en buenas prácticas también. El hecho que les proveamos no significa que podamos desechar toda la información y mucho menos los insumos como tal. Esas buenas prácticas archivísticas conllevan que las transferencias documentales, los procesos archivísticos se inician a través de una reunión como la que tenemos hoy. Esta reunión, ya lo decían, es el inicio de muchos más procesos que probablemente se ven reflejados hasta dentro de un año, porque no tenemos personal que pueda aprovecharse para poder realizar este proceso técnico todos los días. Tenemos que tener esas reuniones para conocer el volumen y quiénes van a hacer los procesos como integración de equipo desde la dirección hasta las personas que están, como son nuestros colegas. Tenemos información, ya lo hemos visto, en diferentes soportes. Eso significa que el trabajo muchas veces para unos es más rápido, pero para otros es más complicado por los diferentes soportes y la información en dónde se encuentre y cómo se encuentre la información. Nos va a tocar realizar procesos técnicos como corresponden para poder tener a disposición esa información que ustedes están realizando, guardando, para que cuando la soliciten la podamos dar de nuevo a ustedes para que podamos o puedan resolver sus pues deudas o sultas o lo que sea que ustedes necesiten. Dentro de esas buenas prácticas archivísticas, nosotros que ya trabajamos en el archivo, pues realizamos ese acompañamiento hasta el final de su transferencia documental. Ya lo habíamos visto en el video que les hemos presentado, que este es un trabajo en conjunto, no es solamente mi trabajo como persona de archivo o como Miguel acompañándonos en el archivo, sino es un trabajo de toda la institución, que va desde la Secretaría como ente rector hasta las personas que trabajan a nuestro alrededor. El trabajo de archivo es un trabajo constante y de todos los días para poder preservar y conservar la documentación, pero sobre todo recordando que ese documento es un testimonio de nuestra actividad que se realiza todos los días y que no podemos volver a decir, bueno, destruimos el documento, se nos deterioró, se mojó, se perdió, realicemos otro, porque acá en archivo no podemos hacer eso. Podemos buscar si en algún lado se entregó alguna copia, pero no podemos decir vamos a reemplazar un documento de 1968, porque no es factible esa transferencia de información en ese sentido. Hay diferentes formatos y diferentes formas para realizar esa transferencia documental. Nosotros revisamos toda la documentación que se envía al archivo.
No recibimos documentación que solamente esté en fondos acumulados y que nos digan, ahí va la documentación. La documentación y la transferencia lleva procedimientos que a la larga se convierten en transferencias documentales apoyadas por auditoría jurídico que dan ese testimonio de las buenas prácticas y de lo que ustedes nos trasladan a nosotros en nuestro archivo como tal. Eso nos contribuye a las buenas prácticas, a realizar buenos procesos. Ya lo que vimos anteriormente al inicio de la presentación ya se convierte en lo que ustedes ven, en esas buenas prácticas que nos va a llevar tiempo, probablemente que vayamos a necesitar más de una colaboración de personas, lo vamos a necesitar, pero ese trabajo se hace en conjunto para poder desarrollar esas actividades. Las transferencias documentales son muy importantes porque dan ese testimonio del trabajo que se hace en equipo, de ustedes y de nosotros del archivo, auditoría, jurídico, administrativo, transporte, vigilancia, mantenimiento, porque es un trabajo en equipo. Probablemente no se visualiza o no se ve muchas veces, pero es ese trabajo que se utiliza y se realiza como institución y trabajo en equipo para llevar a cabo y mantener ese archivo como tal. El trabajo que ustedes realizarán llegará a estos depósitos documentales, daremos procedimientos y instrucciones de cómo realizar el trabajo como tal. De esa manera es que esta parte informativa ha finalizado, pero les dejo a mi compañero Miguel para que les muestre los diferentes procesos de la conservación y preservación de algunos documentos que ustedes trabajarán en su momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención. Vamos a dejar en el uso de la palabra a Miguel Espinosa, técnico en archivo. Solamente con un anuncio, en el chat se les dejó el link para el listado de asistencia. Les agradecemos por favor llenarlo. Dejamos a Miguel. Bien, gracias. El director administrativo está por acá y quiere saludarlos. Entonces vamos a dar unos minutitos para que él pueda dirigir unas palabras a ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Pues para mí la verdad es que es bastante provechosa este tipo de reuniones que se tienen ahí con todos ustedes y poder aprovechar esta oportunidad, pues lógicamente, pues primero para saludarlos y después para exhortarlos a que todo este proceso archivístico se lleve de una mejor manera, ¿verdad? Ya vamos a estar llegando ahí al territorio a visitarlos y a llevar a cabo este tipo de capacitaciones un poquito más a fondo, ya un poco más focalizadas y un poco más prácticas. Entonces, por ahí nos estaremos viendo y cualquier cosa, siempre estamos ahí a la orden desde la dirección y ahí los dejo ahí con Miguel, ¿verdad? Ahí cualquier cosa, no duden en preguntarme, con permiso. Solo no puedo subir. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Miguel Espinosa, soy el técnico especializado en archivo. Agradecemos las palabras de la licenciada Mariana y el licenciado Mario. Y como decían, ahorita venimos con la parte práctica, ¿verdad? Que es la parte que nos compete realizar a cada uno de nosotros para poder salvaguardar la documentación que ya la licenciada Mariana nos compartió pues muy brevemente y muy eficazmente. Lo primero que vamos a hacer, y no lo hacemos solo por pandemia, sino que en el tema archivístico lo realizamos siempre, es que debemos de limpiar el área donde nosotros vamos a trabajar. Entonces ustedes me verán ahorita limpiar acá donde la licenciada Mariana estuvo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en los mismos escritorios donde trabajamos, en esos mismos escritorios
ingerimos alimentos, caen migas, etcétera, etcétera. Entonces debemos de limpiar la superficie donde vamos a trabajar para que todo aquel contaminante que pueda estar en la superficie no se pegue o no se adhiera a nuestra documentación, ya que como ustedes pueden observar acá en la parte de atrás, la documentación se guarda en sus cajas predeterminadas y si viene con algún contaminante, lo que va a hacer es que va a hacer que esta documentación se pierda de una manera mucho más rápida o más fácil. Entonces, parte número 1 es limpiar nuestro lugar. Luego, como ya lo explicaba la licenciada Mariana, está también dentro de las partes de la bioseguridad que todo lo que ustedes ven que nosotros vamos a utilizar en estos momentos, vuelvo a repetir, no lo usamos solo por pandemia, sino lo usamos por salvaguardar nuestra integridad también, ya que, como sabemos, los documentos llevan muchos años de estar guardados en sanitarios, debajo de las mesas, llevan polvo, pasan cucarachas, ratones, y todo esto también puede venir a perjudicar nuestra salud. Es por eso que en el archivo nosotros utilizamos una mascarilla especial que es la N95, que nosotros se las proporcionamos para poder trabajar. Entonces me voy a hacer el cambio de mascarilla. Entonces, no sé si se escucha, ¿sí se escucha? Realizamos el cambio de mascarilla, ya que esta mascarilla es de una capa mucho más gruesa que la que usamos de la manera quirúrgica para salvaguardar nuestra integridad. Vamos a utilizar lo que es también una redecilla para cubrir lo que es la parte del cabello. Y vamos a utilizar lo que son guantes de látex para que al tener el contacto con la documentación estemos salvaguardados. Utilizamos una bata también, pero la bata sí no la podemos proporcionar nosotros, pero lo que nosotros indicamos cada vez que vamos a una capacitación es que el día que van a trabajar la documentación, que puedan llegar en una ropa holgada, cómoda y tal vez un poquito viejita, para que al terminar de trabajar la documentación ustedes puedan llegar a su casa y lavarla. Todo esto con el hecho de salvaguardar nuestra integridad. Otra cuestión es que si tenemos alguna mujer que esté en estado de gestación, no puede realizar el proceso técnico de archivo para salvaguardar la integridad de ella y del futuro bebé. Y de la misma manera, si hay alguna mamá en lactancia, tampoco puede realizar el proceso técnico de archivo. Estas serían las indicaciones. Luego de esto, vamos a contar con todo nuestro material que necesitamos. Que por la parte del material no se preocupen porque, como indicaba la licenciada Mariana, lo que son los insumos de hojas libres de ácido, folders libres de ácido, cáñamo, fasteners, clips, todo esto nosotros se los proporcionamos en el momento que vayamos a dar ya las capacitaciones presenciales. Vamos a encontrar que nuestros documentos los vamos a tener justo como lo vemos acá, ¿verdad? Porque muchas veces utilizamos folders de colores, utilizamos, como en este caso hay un CD, utilizamos un sobre de color para guardar el CD, colocamos grapas por donde sea para guardar la información y podemos observar que esta no es la forma correcta de salvaguardar la información. Entonces, lo primero que debemos de hacer es que con un sacagrapas, tratando de no dañar la información, vamos a quitar todas las grapas que encontremos dentro de nuestro expediente y vamos también a observar cuál es el soporte indicado para nuestro expediente. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que en tamaño carta tenemos también guardados documentos oficio
Y lo que hacemos, como lo veíamos en el video, es doblar la parte de abajo de la hoja. Al doblar la parte de abajo de la hoja, esa parte al estar doblada con el tiempo se va a desprender y muchas veces la parte de abajo de la hoja es la que le da la validez jurídica al documento, porque en la parte de abajo es donde van las firmas y los sellos y perdemos esa validez jurídica de nuestro documento. Entonces, por favor, aunque nuestro expediente tenga una sola hoja oficio, entonces de ley vamos a usar un folder oficio. Si todo nuestro expediente es tamaño carta como este, entonces utilizamos un soporte cartas. Entonces vamos a tomar el folder libre de ácido y con una cuchilla o una tijera lo vamos a partir a la mitad. De modo que nos queden dos tapaderas que son las que van a salvaguardar las hojas de nuestro documento. Luego de realizar esto, vamos a observar que muchas veces o casi siempre utilizamos ganchos de metal y estos ganchos de metal con el tiempo van teniendo óxido y crea óxido dentro del documento y este óxido es dañino para la documentación. Entonces debemos, aquí podemos observar, miren cómo el documento, no sé si se ve ahí, está lleno de óxido, ¿verdad? De estar guardado dentro de esta carpeta. Entonces, si lo podemos hacer a partir de ahora, pidamos que todos los expedientes que lleguen a nosotros lleven un folder, lleven un gancho plástico. Así desde ya estamos salvaguardando la información y estamos teniendo un poco menos de trabajo. Entonces, vamos a desprender nuestro gancho de metal y con mucho cuidado vamos a sacar nuestro expediente. Esta funda como tal, que es de color, la vamos a desechar porque ya no nos va a servir. Y los ganchos de metal también nos vamos a desechar porque esta lo único que va a hacer es dañar nuestra información. Al tener ya nuestro expediente como tal, vamos a cuantificar la cantidad de folios que va a tener nuestro expediente. Entonces, vamos a contar hoja por hoja la cantidad de folios que va a tener nuestro expediente, incluyendo el CD o, en dado caso, si tuviera una boleta, que son las boletas que utilizamos internamente para trasladar información, la boleta también cuenta como un folio. Esto nos va a servir más adelante para poder identificar el folder y así nosotros podamos encontrar de una manera mucho más rápida y fácil la información. Cuantificamos los folios, que por cuestión de tiempo no lo voy a hacer acá, y al haber cuantificado los folios, ¿te recuerdan que partimos nuestro folder? Tomamos la parte de atrás y vamos a trasladar el expediente tal y como está a nuestro nuevo folder o a nuestro nuevo soporte, utilizando entonces ahora sí un gancho plástico, ya que el gancho plástico va a hacer que nuestra documentación se guarde de una mejor manera y por un mejor tiempo. Entonces, podemos observar que las hojas, no todas, algunas, van a tener firmas y sellos en original, van a tener resaltador o van a tener los membretes de colores. Cuando una hoja de nuestro expediente tiene firma en original, sellos de colores, tiene resaltador, entonces nosotros debemos de colocar la hoja, pero debemos de colocar también lo que es una hoja de 120 gramos libre de ácido para salvaguardar la información de la hoja siguiente. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando los expedientes están guardados, todo el color de la hoja de abajo se trasluce a la de arriba. Y entonces lo que va a pasar es de que va a perder esta hoja, va a perder su valor jurídico porque ya no va a tener valor porque toda la información de la hoja de atrás se va a trasladar hacia la hoja de adelante. Entonces vamos colocando
una hoja del expediente y una hoja papel bond 120 gramos libre de ácido para salvaguardar la información. Lo vamos realizando en todas las hojas que sean necesarias. Acá, si ustedes se dan cuenta, yo lo estoy realizando en todas las hojas porque en la esquina está la firma en original y el sello en original, que también es de color. Entonces debemos de resguardar. Al terminar de realizar todo el expediente, vamos a hacer de cuenta que ya está el expediente terminado. Vamos a tomar nuestro CD y ojo, cuando trabajamos con los CDs, antes de colocarlo dentro del expediente, debemos de corroborar que la información que está dentro del CD exista y no solamente tenga un nombre el CD y a veces, muchas veces, la información es otra o está en blanco. Entonces, vamos a cambiar este sobre de color manila y nosotros vamos con una hoja de 120 gramos, ya sea carta u oficio, vamos a realizar el propio sobre para guardar nuestro CD. Ojo, cuando realizamos el propio sobre, no vamos a utilizar ni pegamento ni grapas, porque el pegamento por los productos con los que está realizado es un llamamiento para las cucarachas y para las ratas. Entonces, no podemos utilizar ninguna clase de pegamento porque esto va a hacer que en el archivo, cuando ya estén guardados los documentos, nos llame a plagas. Entonces, lo que sí vamos a poder utilizar para hacer nuestro sobre de nuestro CD es que vamos a poder utilizar ganchos plásticos, que también clips plásticos, que también nosotros se los proporcionaremos al momento de llegar allá con ustedes. Entonces vamos a realizar nuestro sobre. Igual no tengan pena porque cuando lleguemos, por eso es bien importante la capacitación presencial también, porque cuando lleguemos de forma presencial, todo esto pues lo vamos a realizar para que ustedes puedan ver y puedan aprender cómo se realiza. Entonces, esta funda plástica la desechamos también y ya tenemos realizado nuestro sobre para nuestro CD. Lo guardamos. Y para poder asegurar que este CD no se va a salir del sobre que acabamos de realizar, podemos colocarle unos clips para que se resguarde el CD dentro de nuestro sobre. Luego de haber realizado el sobre o la funda de nuestro CD, vamos a encontrar que este tenía una descripción con un número de SNP y el año. Entonces, todo esto que estaba dentro del sobre lo vamos a trasladar a nuestro sobre que acabamos de realizar. Pero ahora vamos a utilizar lápiz. Cuando estemos trabajando en el proceso técnico del archivo, no vamos a utilizar ni lapiceros, ni marcadores, ni resaltadores. Todo lo vamos a utilizar en lápiz. Y entonces, lo que nos indica acá es lo que vamos a trasladar al sobre. Al ya tener nuestro sobre rotulado con nuestro CD, vamos a desechar de igual manera el sobre manila y entonces agregamos a nuestro expediente, agregamos nuestro CD. De igual manera, para que no se pierda dentro del expediente, podríamos abrirle unos agujeros de un lado donde no se arruine el CD o tomamos un clip, siempre clips plásticos, y lo adjuntamos a una de las hojas de nuestro expediente. Luego de realizado esto, vamos a tomar la otra
parte del soporte, que sería la parte frontal, siempre ingresado en el gancho, y vamos a observar si nuestro folder anterior tenía algún número o algún nombre para colocarlo. Si no, en la pestaña de forma horizontal vamos a colocar el nombre del estudio, que en este caso es Sistematización del Fortalecimiento de la Gestión de los Departamentos de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad de Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, todo el nombre de nuestro proyecto lo vamos a colocar de forma horizontal en esta parte de aquí arriba. Y si se recuerdan, habíamos contado la cantidad de folios que tenía nuestro expediente. Porque al haber colocado el nombre del expediente en la parte de aquí arriba, vamos a colocar la cantidad de folios que lleva el expediente. Si teníamos 102 folios, entonces vamos a colocar el nombre y vamos a colocar 102 folios. Y nos debe de quedar como se ve acá. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos de forma horizontal? Porque al haber terminado nuestro expediente, dentro de la caja de archivo, si ustedes se dan cuenta, las cajas son en forma horizontal. Entonces, dentro de la caja, nosotros vamos a colocar nuestro expediente de esta forma y a la hora de buscarlo es mucho más fácil ver la pestaña de forma horizontal, el nombre del expediente y la cantidad de folios que tenemos. Esto sería si es tamaño carta. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento de la capacitación. Podríamos revisar en el chat, disculpen. ¿Estamos bien? El lápiz no se pierde conforme pasa el tiempo. No, el lápiz no se pierde conforme pasa el tiempo. El lápiz solamente se va a perder si nosotros utilizamos un borrador para borrar la información, pero media vez esté guardado dentro de la caja de archivo acá en la unidad de archivo general, no se va a perder la información en lápiz. ¿Es por fuerza contar el folder? Sí, es por fuerza cortar el folder. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, vamos a ver este otro expediente que es un poco más grande. Lo que queremos hacer es que el folder salvaguarde nuestro expediente, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. Si nosotros no cortamos el folder, entonces, cuando ustedes se han dado cuenta que tiene demasiada información, el folder ya no cubre por completo la hoja como está acá, sino que lo que hace es que se corre y nos va a quedar algo más o menos así. Entonces ahí ya puede caer cualquier resto de comida o cualquier cosa y nos puede dañar la información. Este, como ustedes observan acá, es un expediente tamaño oficio, pero no utilizaron el folder adecuado o lo cortaron, porque si se dan cuenta en la parte de atrás no está salvaguardando la información por completo. Este como tal tiene un área de planos que lo podemos ver acá, que son algunos de los expedientes que ustedes van a tener guardados en sus delegaciones, y estos llevan el mismo tratamiento que les expliqué en el anterior, llevamos el mismo tratamiento con estos, solo que si se dan cuenta, tiene pestañas de colores que les encanta poner, que en su momento sirvieron, pero que ahora para salvaguardar la información, estas pestañas las vamos a eliminar, porque estas pestañas lo único que hacen es que por el pegamento dañan el expediente como tal. Si la pestaña en su caso o el post-it que encontremos dentro del expediente tuviera alguna información importante, tomamos nuestro lapicero, tomamos nuestra hoja y escribimos o trasladamos la información que tenía la pestaña o el post-it y lo colocamos dentro del expediente. ¿Sí? Todo esto es para salvaguardar la información que nosotros estamos teniendo dentro de los expedientes. Otra cosa bien importante, muchas veces guardamos los expedientes en cartapacios y muchas veces los cartapacios eran de 3 agujeros y la documentación va a tener 3 agujeros. Luego nos trasladaron el cartapacio y ahora el cartapacio es de 4 y ahora el expediente tiene 4 más 3 que ya tenía, tiene 7.
y entonces nuestro expediente al final en la parte de acá aparece colador. Eso también daña nuestro expediente. Entonces tratemos de no realizar mayor cantidad de agujeros, y si nuestro expediente no tiene agujeros porque no utilizó gancho, no hay necesidad de que nosotros, al estar haciendo el proceso técnico, le abramos agujeros, porque para eso también nosotros les vamos a proporcionar lo que es cáñamo natural. ¿Qué más? Perdón, van a dar un anuncio, disculpen. Este procedimiento que está indicando el compañero es importante que le tomemos mucha atención. ¿Por qué? Porque para el año 2022 todos los expedientes, tanto de archivo como de expedientes de proyectos, etcétera, a partir del año 2022 van a tener que trabajarlo de esta manera para que de una vez la documentación generada a partir del 1 de enero de 2022 de una vez se pueda trasladar hacia el archivo general. Entonces, agradecemos acá al colega y solamente ese anuncio quería darles para que podamos pues entender por qué estamos haciendo este proceso. Ya para regularizar lo que había del 2022 para atrás es un proceso de transferencia de documentación, no de creación de documentación. Muy bien, gracias, licenciada. Entonces, vamos a tomar el cáñamo y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el cáñamo y vamos a hacer una especie de amarre, como que estuviéramos amarrando tamales para los que amarran tamales, y vamos a amarrar nuestro expediente para que toda la documentación que está dentro del expediente no se pueda salir. De igual manera, como les explicaba, cuando hagamos las presentaciones, las capacitaciones presenciales, se les va a explicar más a fondo y se les va a pedir que lleven expedientes que ustedes tengan de diferentes soportes para que entonces ya en la parte práctica ustedes trabajen sus propios expedientes en la capacitación y todas las dudas que tengan nosotros vayamos resolviéndolas en el momento y de forma presencial. Al haber terminado esto, nosotros vamos a tomar nuestra caja de archivo. ¿Sí? Disculpen, hay dudas. Solo para resumir, ¿tienen unas dudas específicas sobre Con gusto. el tamaño? Bueno, más que todo el grosor de la hoja de 120 gramos, ¿verdad? Ajá. Ese es el que se debe utilizar. Solo para que amplíes un poquito, ¿en qué caso? Porque ellos tienen duda de que si un documento, un expediente tiene 200 hojas, va a resultar de 14. Sí, correcto. Miren, pues, no se me asusten. Yo les decía, si el expediente, por ejemplo, como vemos esta hoja acá, toda la información va en color negro o es una fotocopia, no necesita llevar una hoja 120 gramos. Si el expediente como tal, como les enseñaba, lleva alguna parte, o por ejemplo así como esta, miren que es completamente a color, o lleva un sello también a color, como lo podemos ver en la parte de abajo, entonces este sí necesita que lleve su hoja de 120 gramos. Si al final de realizar el proceso técnico, todo el expediente necesita llevar hoja de 120 gramos, y si era de 200 y termina siendo de 400, no hay ningún problema. Nosotros podemos archivar el expediente con 400 hojas. Pero esas hojas en blanco no van a contar un folio a la hora de cuantificar los folios. Por eso, antes de empezar a colocar las hojas en blanco, yo les dije que contáramos los folios, porque las hojas en blanco no van a contar folio dentro de nuestro expediente. ¿Alguna otra duda? Sí, con respecto a los proyectos o planos que vienen incluidos, ¿eso se debe de poner de forma doblada? ¿Pregunta? Sí, en este caso, en los planos que vienen incluidos, sí los vamos a dejar con los dobleces que traen los planos, pero vamos a colocar una hoja de 120 gramos, tamaño oficio por el tamaño del plano, entre cada uno de los planos. ¿Para qué? Para salvaguardar la información del plano, ya que no podemos extenderlo, porque al extenderlo ustedes saben que el plano es de un tamaño muy grande y aún no tenemos soportes para poder guardar los planos
ya en tamaño extendido. ¿Otra duda? Tengo una duda acerca de los documentos o los expedientes que ya traen separadores. ¿Esos cuentan como folio? No, los separadores no cuentan como folio. Entonces, los separadores, si son de color, esos separadores debemos de eliminarlos y debemos de colocar hoja blanca de 120 gramos. Todo lo que sea hoja de color, arcoíris, mantequilla, bond, lo que sea, pero que sea color, se elimina, porque el color lo que hace es dañar la información del expediente. Agradecería saber si van a compartir la presentación. Sí podemos compartir la presentación. Entonces, ya para terminar, nosotros también les proporcionamos cajas adecuadas para salvaguardar la información. Entonces, doblamos nuestra caja. Que no se preocupen porque se les va a enseñar de forma presencial. No crean, al principio cuesta, a mí también me costó la primera vez. Ya después uno va agarrando ahí la práctica. Armamos nuestra caja como tal. Y ya, al tener armada nuestra caja, vamos a colocar nuestro expediente ya trabajado y lo colocamos de forma horizontal. Cada caja tiene alrededor de un espacio de una resma de papel. Ya dentro de la caja, no importa si van expedientes en folder carta o expedientes en folder oficio. Eso no hay ningún problema. Pueden ir porque la caja da el mismo soporte para tamaño carta u oficio. Lo único que pedimos es que si, por ejemplo, en esta caja van a ir expedientes de escuelas, de construcción de escuelas, por ejemplo, que vayan solo de construcción de escuelas. Que no vaya, por ejemplo, un expediente de escuela, que vaya los memos recibidos o los asuntos enviados, etcétera, etcétera, sino que tratemos de clasificar y de ordenar la información, porque luego, ya cuando vayamos presencialmente, tenemos que enseñarles a ustedes el documento que deben de llenar para poder realizar la transferencia, ya que esta es la primera parte de la parte técnica de la capacitación. Entonces, terminamos nuestra caja y con lápiz podemos, ya sea a lomo de cualquiera de los dos lados, colocar, por ejemplo, podemos colocar caja 1, ¿sí? Y si ustedes desean, pero no es recomendable, colocar qué es lo que lleva la caja 1 dentro. Entonces lo colocamos en el lomo con lápiz, pero por favor no nos lo vayan a colocar con marcador o resaltador, porque si lo colocan con marcador o resaltador, esa caja se echa a perder, porque esa caja ya no sirve. Terminamos de realizar nuestra caja y entonces ahora viene ya lo último. Guardamos todos nuestros insumos que no utilizamos. Entonces, guardamos todos nuestros insumos, tiramos a la basura lo que corresponda, que ya no nos va a servir, y así como iniciamos limpiando nuestra área, de la misma manera vamos a finalizar limpiando nuestra área. ¿Por qué? Porque ahora el expediente nos dejó polvo, nos dejó ácaros o nos dejó moho en nuestro espacio de trabajo. Si no limpiamos, luego venimos, colocamos la refa, el desayuno, el almuerzo, y eso nosotros lo vamos a ingerir y nos va a hacer mal. Entonces, limpiamos nuevamente nuestro espacio de trabajo, que es con alcohol. Limpiamos muy bien todo nuestro espacio de trabajo nuevamente. Y pues desechamos nuestros guantes y ya no vamos a seguir trabajando. Y la mascarilla sí tiene una vida útil dependiendo la cantidad de horas
que se utilice. Eso ya lo vamos a platicar cuando vayamos a la parte presencial. No sé si habrá alguna otra duda. ¿No? Muy bien, entonces eso es todo, compañeros. Para mí fue un gusto y un placer poderles transmitir un poco de los conocimientos en la parte técnica. Y como les repito, si tienen alguna duda, apúntenla, guárdenla y ya dentro de unas semanas nos miraremos en cada una de las delegaciones y vamos a estar para apoyarles. Por mi parte, muchísimas gracias. ¿Me van a despedir? Aquí está mi compañera de fórmula y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por su atención, por esas dudas que les han ido generando y sobre todo recordarles que la unidad del Archivo General Max Jiménez Pinto, al igual que la Secretaría, guarda los derechos de autor y los derechos intelectuales. Es decir, que todo lo que nosotros realizamos está respaldado por ese derecho que también nos conviene y nos permite a nosotros el difundir la información y guardar la información. A ustedes se les pide que dentro de poco les enviaremos alguna información para que la puedan leer, anotar sus preguntas y consultas y luego cuando ya lleguemos con ustedes pues podamos resolverlas. Desde ya agradecemos ese trabajo colaborativo, esas buenas prácticas archivísticas y esperamos ver los resultados de todo el trabajo que nosotros haremos en conjunto. Así que muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su atención y ha sido para nosotros un gusto poderles apoyar. Muchas gracias. Agradecemos la atención de cada uno. Cualquier duda, por favor, hacerla llegar a la licenciada Mariana o al colega técnico de archivo para poder avanzar a resolver las dudas. Comentarles que vamos a arrancar la próxima semana ya con nuestro taller regional en Zacapa para que se empiecen a preparar los compañeritos que van a estar participando, que sería la delegación de Zacapa, El Progreso, Chimaltenango y Jalapa. Ese sería el día 8 de septiembre, para que empiecen ustedes pues a ver sus archivos y si surgen algunas dudas, pues llevarlas y de una vez se puedan resolver. Les agradecemos mucho su atención, que tengan una muy feliz tarde y buen provecho a todos, muy agradecidos. Por favor, si pueden poner sus cámaras para poder tomar unas capturas finales de los participantes. Ahí se ven unas manos levantadas. No. Ah. Muchas gracias por su participación. Esperamos de que sea de bastante utilidad para ustedes y su equipo.